Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos? Una vez más, amigos también, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, nos vamos a correr un poquito más para acá. En este día, jueves 12 de diciembre, como se nos pasa de rápido el tiempo, de hecho yo creo que el año se va a ir súper rápido, hermanos queridos, porque queda poquito para finalizar, no solamente diciembre, sino que para finalizar este año 2024. Bueno, para nosotros como Ministerio Evangelístico Pentecostal, el fin se cerca, debemos reconocer que ha sido un año muy bueno, muy lindo, muy especial, muy hermoso. Y bueno, pese a todas las cosas que han estado ocurriendo en estos últimos días, justamente aquí en el tema de las redes sociales, nosotros no tratamos de involucrarnos en nada que sea, hermano, de estos faranduleros, de estas discusiones, peleas, dime y direte, fuego cruzado, y tratamos de centrarnos en lo que Dios nos mandó a hacer, que es predicar la palabra poderosa del Señor. Y justamente quiero hablar acerca de aquellos que se oponen al gran pecado de oponerse a la sana doctrina. Siempre damos algunos minutitos para que los hermanos y amigos se vayan conectando. Y así también tenga usted tiempo de poder desde el principio escuchar el tema o recibir el tema. Hay una campanilla que usted la tiene que activar para que le esté avisando constantemente cuando hagamos un en vivo. Yo no hago en vivo todos los días, hermano, ni a cada rato, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo para esto. Obviamente que entiendo que tenemos ya más de 9.000 seguidores en este nuevo Facebook que abrimos desde que lo perdimos en octubre, el antiguo Facebook. Y obviamente uno tiene que estar de repente publicando algo. Hace unos 2 días atrás publicamos un estudio muy bueno sobre mala fama, buen prestigio. Y ahora vamos a dar un tema que está relacionado con el gran pecado de oponerse a la sana doctrina, sin la cual en realidad no hay evangelio. Y me quiero tomar de un pasaje bíblico. De hecho, yo este tema lo prediqué en nuestra congregación hace algunos meses atrás. Y dice así en 1 Timoteo capítulo 1, aquí tengo mi Biblia para poder leer el pasaje bíblico. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 11, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los que matan a sus padres o madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos, escuche esto, y esto como que no combina con lo que dice anteriormente el apóstol Pablo, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La versión La Palabra, que no es la versión que nosotros usamos comúnmente, la que usamos permanentemente nosotros como ministerio, es la Reina Valera 60. La versión La Palabra dice: sabido es que la ley es cosa excelente, si se la utiliza con rectitud. Como es también sabido que no está hecha para el buen ciudadano, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrílegos y profanadores de lo sagrado, para los parricidas, los matricidas, los asesinos, para los lujuriosos, los homosexuales y los que trafican con personas, fíjese lo que dice, para los embaucadores y perjuros, y para cualquier vicio que se oponga a la auténtica enseñanza. Era en conformidad con el glorioso mensaje evangélico que me ha confiado el Dios de la felicidad, dice aquí, ¿ya? Increíblemente aquí el apóstol Pablo, yo no quiero hablar de estos pecados porque voy a hablar acerca de los que se oponen a la sana doctrina, pero increíblemente Pablo enumera varios pecados que nosotros consideramos pecados de muerte o pecados groseros, ¿no es cierto? Como el ser matricida, parricida, profano, homosexual, qué sé yo, fornicario, adúltero. Obviamente que todos esos pecados tienen que ser condenados, por supuesto que sí. Pero no vemos tan grave este pecado. Dice, pero agrega estos pecados a aquellas personas que se oponen. No aquellas personas que no solamente no predican la sana doctrina, porque hay mucha gente que no predica la sana doctrina, que no predica el evangelio completo, que no predica la Biblia, que no predica los grandes parámetros del Nuevo Testamento, que no predica sobre el arrepentimiento, el convertimiento, el poder redentor de la sangre de Jesucristo, sino que hay gente que se opone. No es lo mismo no predicar sana doctrina, que ya está mal, a oponerse, porque una persona que se opone es una persona que está en contra de. No es una persona que ausenta de su mensaje la sana doctrina, sino que se opone a ella. Y quiero que entendamos esto. El oponerse a la sana doctrina, mis amados hermanos, amigos, ¿es un pecado tan grave y condenatorio como los otros antes mencionados? Bueno, según la Escritura, definitivamente sí. El predicar la sana doctrina es vital en estos días para la salvación y la consolidación de los creyentes. Porque la sana doctrina se cree, se predica, se vive, pero también se defiende.
En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo le da un consejo a Tito, que también es un joven predicador, bastante similar en su ministerio a Timoteo, aunque parece que Timoteo sobresalió más que Tito, pero ambos eran jóvenes con llamado, con ministerio, con predicación, y le dice, pero tú habla o predica lo que está de acuerdo, lo que se ajusta, lo que está conforme a la sana doctrina. En 1 Timoteo 4:6, estoy citando algunos versículos para que podamos ver la importancia que tiene el no solamente el hecho de no predicar la sana doctrina, que ya está malo, sino que el oponerse a ella, o sea, contradecir lo que la sana doctrina nos enseña. Dice, si esto se enseñas a los hermanos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, significa bien alimentado, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:6. En Judas, la epístola de Judas, que es la epístola que viene antes del Apocalipsis, Judas, que no es el apóstol Judas, el traidor, sino que es medio hermano de Jesús, Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo he escuchado muchas veces, de hecho ayer un hermano que se notaba un lindo hermano, me decía, pastor, la palabra o la Biblia no es para contender. La verdad es que están equivocados quienes piensan así, porque aquí no dice eso, dice que debemos contender ardientemente por la fe. Esto no habla de faramaya, de parafernalia, de farándula, de peleas tontas, como la estamos viendo hoy día en las redes sociales, no, está hablando de otra cosa, está hablando de la defensa de la fe, de denunciar a los falsos profetas, a los falsos predicadores, a las doctrinas tóxicas, heréticas, falsas, antibíblicas, anticristianas, a lo que nos ajusta a la sana doctrina. Y dice que tenemos que contender, significa pelear ardientemente por la fe, no habla de pelear a puño, a patada, no está hablando de una contienda espiritual, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cómo tenemos que contender? Con fervor, dice, con pasión, ardientemente. Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola que le escribe, capítulo 4, versos 1 al 3, te encarezco, esto es algo vital, es elemental, es primordial, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que entres a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Algunos dicen, no, si la doctrina no es importante. Bueno, Pablo dice lo contrario, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Va a llegar un momento que es en que la gente no la va a sufrir, la va a aborrecer, va a estar en contra de ella, sino que teniendo comezón de oír, como que los oídos se abrirán a otras enseñanzas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán su oído de la verdad, aleluya, y se volverán a las fábulas. Eso dice 2 de Timoteo, anótelo, por favor. Y si a usted le gusta tomar apuntes, después usted el en vivo lo vuelve, ¿no es cierto?, a ver, y para, ¿no es cierto?, le pone pausa ahí donde los versículos bíblicos se dan. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Esto armoniza con Proverbios, capítulo 4, verso 2. Proverbios, capítulo 4, verso 2. Esto armoniza con lo que mismo Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Y también lo que dice segunda de Timoteo, recuerda que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas pastorales a Timoteo. También aparece algo muy similar a esto en segunda de Timoteo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo 1, 13. Y también lea la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 9. Tito, capítulo 1, verso 9. Pablo, por ejemplo, Pedro, Judas y Juan, en sus cartas, porque obviamente es un ejemplo, hoy día tenemos que no están estos predicadores, pero nosotros tenemos la Biblia. Se murió porque algunos dicen, claro, pero usted no es Pedro, usted no es Pablo, usted no es Jesús, por supuesto, pero nos dejaron estos libros, estos escritos, y la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pablo, Pedro, Judas y Juan en sus cartas o epístolas exponen claramente que existían ya en esos años, comienzos del cristianismo, muchos pseudos hermanos, no solamente que no predicaban la sana doctrina, repito, sino que se oponían tenazmente a la sana doctrina. Los de la circuncisión, por ejemplo, que eran los maestros judaizantes que estaban especialmente en la iglesia de Galacia para confundir a los hermanos que eran gentiles, no judíos, tratando de hacerles creer que ellos no eran salvos por la fe en Jesucristo, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley para ser salvos. Y Pablo los reprendió fuertemente a los de la circuncisión, a Himeneo, por ejemplo, Himeneo, Fileto, Alejandro el Caldedero, Diótrefe, que menciona el apóstol Juan, y muchos otros más. Fíjese que el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 5, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en segunda de San Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, la segunda de San Juan, verso 1,
verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es importante Cristo, sí, pero la doctrina también es importante, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, todos hablamos de Cristo, el amor del Señor, el amor de Dios, y está bien, sin Jesucristo no hay evangelio, pero Jesucristo nos enseñó la palabra, cuidado con eso, porque hay que enseñar la sana doctrina. Ese dice que no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Cristo, pero el que persevera, el que se mantiene en la sana doctrina o en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Irse o rebelarse o atentar contra la sana doctrina no es una cosa menor. Es considerado por Dios como un pecado que atenta contra la salvación de los seres humanos, y por lo tanto quienes se opongan, quienes sean, cualquiera, incluso el predicador más renombrado que se desvíe de la sana doctrina, la comienza a negar o a atacarla, serán, ¿no es cierto?, lo más profundo del infierno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y en Judas versículo 13 dice esto la Biblia: para los cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Oponerse a la sana doctrina trae condenación. Convertirse en un falso profeta no es una cuestión solamente que va a ser rechazado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por los propios hermanos que no van a aceptar su mentira, falso predicador. Usted se expone a que su alma eterna caiga en juicio. Dice la Biblia así, en Ezequiel capítulo 13, versos 8 y 9. Ezequiel capítulo 13, versículos 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. El Señor no es híbrido, no es neutro. Yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Bendito sea el nombre del Señor. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, como quisiera decir en este tiempo, no serán inscritos en el libro de la vida. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 13, anótelo por favor, muy clarificador este pasaje bíblico, versos 8 y 9. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, Israel, en la antigüedad, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, solapadamente, escondidamente, subterráneamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo al juicio, destrucción repentina. Sin sana doctrina no existe el evangelio genuino. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor dicen: pastor, yo no entiendo mucho de doctrina, pero yo amo al Señor. Está bien, está bien. Sobre todo si usted es una persona nueva, es novato, está en pañales espiritualmente, recién conoció a Jesucristo y conoce poco de la Biblia, la está leyendo recién, no la domina bien, no la conoce, no la entiende. Uno puede aceptar que una persona nueva diga: pastor, yo no tengo mucha doctrina, pero amo al Señor. Y yo creo que es cierto, como hay algunos que tienen mucho conocimiento de la Biblia y no aman a Cristo, y no defienden la palabra de Dios, aunque la conocen. Pero esta frase que yo les voy a leer, que la he escuchado muchas veces, y de eso un evangelista muy conocido, bastante liberal, dijo: yo predico a Cristo, no predico doctrina. Esa es una frase que yo la he escuchado muchas veces. Yo predico a Cristo, no predico doctrina. De hecho, cuando uno hace apologética, se enojan los hermanos, porque obviamente algunos tienen déficit atencional, porque algunos no tienen conocimiento bíblico, no entienden el tema y dicen: pastor, no ataque, no critique, no juzgue. No, yo no me meto en la vida privada de las personas. Esto no es farandulandia. No estamos en esta faramaya que estamos viendo ahora en redes sociales y en YouTube. ¿Cuántos videos se han hecho que este hizo esto, que hizo esto? No, yo no estoy en eso. No me malinterprete, entonces no me diga predica a Cristo, porque la apologética, que no es la chismografía que vemos hoy día en redes sociales, la apologética, que es justamente la defensa de la fe, porque apología es cualquier discurso en defensa de algo, de alguien, pero apologética cristiana indica un discurso, un mensaje, una defensa de la sana doctrina y al mismo tiempo la denuncia, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Jesús, de los falsos profetas. Así es. Yo predico a Cristo, no predico doctrina, dice un evangelista, creyendo establecer una afirmación sabia. Otros dicen: el amor une, la doctrina divide. Todo eso parece muy bonito, muy altruista, muy piadoso. Expresa otro pastor creyendo con ello fomentar la unidad. Ambas afirmaciones, yo predico a Cristo y no predico doctrina, o el amor une y la doctrina divide, ambas afirmaciones frecuentemente hoy día se dan, o frecuentes en nuestros días, son erradas y son antibíblicas.
las que generan confusión acerca de la importancia de la doctrina. Hay gente que no le interesa para nada la doctrina. No están ni ahí con la doctrina. Creen que todos los evangélicos, todas las personas que andan con una Biblia debajo del brazo, todo el que dice pastor o todo el que dice que es predicador es de sana doctrina. Cuidado, cuidado, hermano querido. Muchos hermanos enseñan esta frase: yo predico a Cristo, no predico doctrina. O el amor une y la doctrina divide. Estas afirmaciones son completamente erradas, son completamente falsas y antibíblicas, porque generan confusión acerca de la importancia, el valor y la trascendencia de la doctrina, presentándolo como contraria a la predicación efectiva del Evangelio y como enemiga de la unidad del cuerpo de Cristo. Lucas reseña que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Tenían una vida de oración, tenían una vida de ayuno, predicaban el Evangelio, pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya los apóstoles tenían una enseñanza, tenían una regla, tenían una norma. Hoy muchos llaman, no, eso le llaman legalismo. No, eso es legalismo, eso es religiosidad, eso es sectarismo. Cuando tú predicas la palabra fuerte, clara, nítida, predicas de arrepentimiento, de consagración, de integridad, de disciplina, de santidad interna, santidad externa, la gente te cataloga, te califica como legalista. Y no tienen idea de lo que están diciendo porque desconocen e ignoran las Escrituras. Y decirle ignorante no es una palabra peyorativa. Es una palabra que identifica a gente que desconoce totalmente las Escrituras, que no conoce de ellas, que no las entiende. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 42, para los que toman apunte. Como es evidente, la perseverancia en la doctrina no afecta a la unidad, porque aquí dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Así que la doctrina no divide como algunos dicen. Por el contrario, era un factor determinante para mantenerla, para mantener la unidad. Tampoco estorbaba la predicación, que era vigorosa y efectiva. La doctrina apostólica es elemental para mantener la iglesia en pie y también para evangelizar el mundo. ¿Qué le vamos a predicar al mundo si no predicamos la palabra y no conocemos doctrina? En Efesios capítulo 2, verso 20, Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal o elemental piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, la doctrina constituye el factor esencial de unidad de la iglesia del Señor y constituye también su fundamento. Si la desechamos, destruimos esa unidad y agrietamos básicamente la fe, o el basamento de la fe. Si la desechamos, destruimos esa unidad, agrietamos y basamos, ¿no es cierto?, o lo provocamos afectar la sana doctrina. Es imposible predicar a Cristo. Oiga esta frase tan sencilla. Es imposible predicar a Cristo sin predicar doctrina. Muchos dicen: no, usted es evangelista, no predica doctrina. Cuando un evangelista predica de que existe un infierno del cual hay que escapar y venir a Cristo para heredar el cielo, está hablando de doctrina, la doctrina del infierno y la doctrina del cielo. Cuando un evangelista en una campaña, en un punto de prédica, en un evento evangelístico, se dirige a los inconversos y el pastor dice: no predica doctrina, y este evangelista, este predicador dice: arrepiéntase, amigo. Está hablando del arrepentimiento, y el arrepentimiento es una doctrina. Nadie podría hacer evangelismo si no predica doctrina. Lo que pasa es que hay ciertas enseñanzas que son para la iglesia y otras enseñanzas se dan en la calle, afuera, a los pecadores. Pero cuando tú haces evangelismo vas a tener que tocar doctrina: la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la redención de Cristo. Vas a tocar doctrina. Entonces es absurdo decir: los evangelistas no se metan en doctrina. No, los evangelistas lo que no deben hacer es predicar las enseñanzas que le corresponde a un pastor predicar. Eso sí. Por lo tanto, cuidado. Si la desechamos, la sana doctrina, destruimos esa unidad y agrietamos el basamento de la fe. Es imposible, repito, predicar a Cristo sin predicar doctrina. De la raíz del calificativo sana, que se aplica en el griego a la doctrina, proviene nuestra palabra sana, higiene. La palabra sana es sinónimo de higiene, de limpieza, es decir, saludable, que proporciona salud espiritual. O sea, la sana doctrina produce higiene espiritual, limpieza espiritual. La doctrina falsa, por el contrario, restrictiva, permisiva, siempre es perniciosa y abre el camino al libertinaje o bien al fariseísmo. El ser humano no elabora doctrinas saludables, sino enfermizas y contagiosas. Por eso tenemos que predicar la palabra, por eso tenemos que ser bíblicos. Y hoy día es mal visto, yo no sé por qué. Dicen que no es espiritual, saben mucha Biblia. Muchos me han dicho: pastor, usted perdió la unción. ¿Qué unción? Si yo la unción la he mantenido toda mi vida. Yo predico en Plaza de Armas y la gente viene quebrantada a Cristo. Predicamos un día sábado en una campañita ahí en Peñarolén. Hicimos el llamado: 16 almas vienen a Cristo. Oramos por los enfermos y los enfermos se sanan. Hay unción. Lo que pasa es que la gente cree
que si un predicador predica mucha Biblia, renunció a la unción. No, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La unción se mantiene, la unción no se pierde, la unción es vital, la unción es esencial. La unción es, como alguien dijo, es la presencia de Dios en la vida de un hombre, pero tiene que ir acompañada con palabra de Dios, si no, ¿qué va a predicar el predicador? Hay muchos evangelistas que se dedican a puro gritar, hablan lengua, que es bonito, alzan la voz, dicen Cristo viene, Maranata, Dios te ama, y está bien, pero se dan vuelta en eso, en los gritos, en el Maranata, en el Cristo salva, y está bien eso, pero no predican doctrina, no predican la palabra, no citan las Escrituras. ¿Y qué es lo que convierte el alma? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que contrarresta la falsa doctrina? Lo único que puede contrarrestar, mis queridos hermanos, pastores y líderes, la falsa doctrina es la sana doctrina, no queda otra cosa. Por lo tanto, debemos diferenciar bien, aleluya, lo que es la sana doctrina de la doctrina falsa o de factura humana, inspirada por Satanás. Muchas doctrinas hoy día, como el unitarismo, los que niegan la Trinidad, el judaísmo, el calvinismo, el cesacionismo, el mormonismo, el adventismo, el ruselismo, son doctrinas falsas. Esto de la aplicación de las enseñanzas de la nueva era en la iglesia, la metafísica, pura doctrina falsa. Esta cuestión de la salud holística, de los preencuentros, los encuentros, los posencuentros, las redes apostólicas, esta cuestión de la doctrina de la prosperidad, esta cuestión de la nueva era, todo eso es mentira, todo eso son doctrinas de demonios, como el apóstol Pablo señaló en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, alabado sea Dios. Por lo tanto, tenemos que predicar la sana doctrina y no oponernos a ella. Cuando la doctrina falsa se introduce en la iglesia, se detiene el proceso de edificación y aumentan los conflictos, porque se empieza a dividir la iglesia, sin lugar a dudas. Por eso es por lo que a Satanás se le agrada promoverla, porque responde a sus fines. La sana doctrina, mis queridos hermanos y amigos, por el contrario, tiene efecto saludable en la vida de quien la recibe. Aunque a veces, es cierto, no lo vamos a negar, la sana doctrina es dura, señala errores, corrige, reprende y exige enmiendas, todo eso, aunque parezca muy molesto, muy incómodo, llevará a vivir plenitud en Cristo. Nosotros tenemos una iglesia no perfecta, tenemos una iglesia linda, tenemos un concilio hermoso, pero nosotros no nos creemos la última chupada del mate, como decimos aquí en Chile, o la última Coca-Cola en el desierto, o el último canguro de Australia, ¿no es cierto? O el último león de África. No, nosotros no nos creemos la mamá de Tarzán. Pero somos un ministerio pequeño, sencillo, y en medio de toda esta impresionante avalancha de impiedad, toda esta cuestión que ha pasado en redes sociales, donde se pone en tela de juicio justamente la sana doctrina por la actitud mala de algunos siervos o pastores, que algunos ya para mí ya no son pastores, dejaron que rato de ser pastores y se convirtieron en faraones. Entonces, muchos dicen, ve, como ese pastor, como ese concilio falló, como ese pastor cayó, entonces la sana doctrina es falsa. No, una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero. A veces el que falla es el mensajero, no el mensaje. Ojalá que el mensajero no falle, pero a veces falla el mensajero, se cae el mensajero, se equivoca el mensajero. Y muchos mensajeros que eran sanos, hoy día se han desviado de la sana doctrina y están predicando doctrinas de error. Gloria a Dios, pero la sana doctrina es elemental. Si no tenemos doctrina, no tenemos evangelio. Yo sé que hay algunos que van a decir, pastor, ¿y qué pasa con aquella iglesia que tienen institutos bíblicos sanos, predican de la Trinidad, hablan de teología, de escatología, de hermenéutica, de exégesis, hablan de hermenéutica espiral, hablan de demonología, angiología, y son muertos, son fríos, no predican en la calle, no oran, no ayunan, no reciben el bautismo del Espíritu Santo? Ellos son teología. La sana doctrina no es teología. Esa es la diferencia. Eso es teología. Teología muerta, letras muertas. Pero eso no es doctrina. La doctrina está en la palabra de Dios. Y la doctrina tiene que ir acompañada con el poder del Espíritu Santo. ¿Es un pecado oponerse a la sana doctrina? Sí. Y de hecho todos aquellos que se oponen a la sana doctrina van a ser enjuiciados y condenados. Y Pablo los pone a todos los que se oponen, los coloca a los que se oponen a la sana doctrina, los coloca, los pone a la altura de los desobedientes, de los transgresores, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros. A ese nivel se coloca. Te equivocas de canal, los raperos ignorantes están anotados ahorita. No sé a quién le está diciendo eso al hermano. Me imagino que alguien comentó mal. Bueno, yo en todo caso, esa persona, todo eso, mensaje así medio peyorativo, ofensivo,
los borramos. Si alguien está en desacuerdo y lo hace con respeto, ni un problema, pero eso que empiezan a atacar, nosotros los bloqueamos y los borramos nomás. La verdad es que estamos ya cansados con tanta pelea en redes sociales para que nosotros nos prestemos para lo mismo. Yo soy un predicador fuerte y le doy muy fuerte y duro a los que se oponen a la sana doctrina, pero después los bloqueo, yo no sigo peleando con ellos, ni hago videos para atacarlos, para denunciarlos, porque la gente esa no existe, excepto en redes sociales. Así que Dios les bendiga, espero que este tema les haya bendecido. Es un pecado, y no menor, oponerse a la sana doctrina. Y oponerse a la sana doctrina no es solamente no predicarla, que ya está mal. Hay muchas iglesias que ya no predican sana doctrina, pero hay muchas que se oponen y critican y cuestionan y tergiversan lo que es la sana doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Un gran abrazo. Recuerde que tenemos un canal de YouTube que tiene más de 12.100 suscriptores. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Estoy tratando de leer algunos saludos, aunque después los leo todos. Y ahí está mi número también que yo dejo si alguien me quiere contactar. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Y también comparta con todo su contacto este posteo, este en vivo. Espero que le haya bendecido. No somos los únicos ni somos los mejores. Hay muchos concilios de sana doctrina, pero nuestro sencillo concilio, Ministerio Evangelístico Pentecostal, el fin se acerca, que tengo la gran honra, sin merecerlo, de liderar y presidir, predicamos, defendemos y practicamos la sana doctrina. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.